Más información relacionada al tema educativo. El ministro de Educación presentó la actualización del modelo de educación intercultural bilingüe, en el cual se incorporan formas de aprendizaje conforme a la cosmovisión de los diferentes pueblos del país. El fin es fortalecer este modelo. En octubre se posesionaron 21 directores distritales, la mayoría son de nacionalidad shuar y quichua. También se elaboran textos escolares con pertinencia cultural y lingüística. Y sobre este tema vamos a seguir abordando, amigos, amigas de la televisión pública. Está con nosotros aquí en los estudios el ministro de Educación, justamente, Augusto Espinosa. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vanessa, siempre un gusto. Bueno, ya revisábamos algunas de las acciones. Ayer que estuvimos en la rueda de prensa, donde vimos las actualizaciones de este modelo de educación intercultural bilingüe, vimos algunas cosas que ya ha hecho el gobierno, pero decían que ha tenido una construcción de al menos 20 años. ¿Por qué se demoró tanto? Yo creo que en el Ecuador nunca se tomó en serio la educación intercultural bilingüe y se veía a la educación intercultural como un apéndice de todo el sistema. En este momento nosotros entendemos a todo el sistema como intercultural bilingüe y lo hemos unificado y en esa medida vamos fortaleciendo la educación intercultural bilingüe en los distritos y en los circuitos donde la población es mayoritaria de las nacionalidades. Tan es así que en este momento ya tenemos 21 directores distritales, 21 directores distritales que están manejando lo que es todo el sistema de educación en cada uno de sus distritos y vamos a poner énfasis en tener unidades educativas en esos distritos en donde la lengua principal sea la materna de las nacionalidades. Entonces, efectivamente estamos en un proceso de fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. A estos 21 directores distritales se sumarán 190 administradores circuitales, pertenecientes también a las 14 nacionalidades. Y lo interesante, Vanessa, es que este proceso lo hemos llevado en conjunto con las nacionalidades. ¿Qué significa esto? Esto significa que para el nombramiento de estas autoridades, lo que ha pasado es que las nacionalidades nos han propuesto nombres y nosotros hemos hecho una evaluación técnica de las capacidades de estas personas y en función de eso se han designado. Es decir, estamos haciendo un trabajo conjunto de tal manera que por fin fortalezcamos la educación intercultural bilingüe, que tengamos, por ejemplo, en cada uno de estos 190 distritos donde la mayoría de la población, circuitos donde la mayoría de la población pertenece a alguna de las nacionalidades, que tengamos una oferta educativa intercultural bilingüe, en donde se respete la cosmovisión de cada nacionalidad, pero además se entienda que la educación intercultural bilingüe también le tiene que aportar mucho al sistema general de educación. Hay muchas metodologías, como por ejemplo las que se utilizan para buscar una formación en armonía con la naturaleza, la participación familiar en los procesos de formación educativa. Entonces, hay muchas cosas que el sistema intercultural a través del conocimiento ancestral le puede enseñar al sistema general, así como hay muchas cosas del sistema general que le pueden aportar al sistema intercultural bilingüe. Señor ministro, justamente me viene a la memoria, si me permite, una de las frases que decía uno de mis profesores, Nelson Reascos, con relación a la necesidad de aprender, por ejemplo, quichua, no para comunicarse o para hablar en quichua, sino para entender su cosmovisión. Este trabajo de ida y vuelta que se ha venido desarrollando no se ha visto, en todo caso, frenado quizás por alguna desinformación en los territorios con relación a la oferta académica para que las escuelas puedan ser simplificadas, si cabe el término, y llegar o agrupar la mayor cantidad de estudiantes en una sola escuela o varias escuelas, de acuerdo a la distribución poblacional. Efectivamente hay gente que desconoce los procesos y que trata de desinformar para buscar una cosecha politiquera. Y lo que está sucediendo más bien en los territorios es una aceptación del modelo que estamos planteando en conjunto con las nacionalidades indígenas. ¿Y por qué hay una aceptación? Porque ya se está rompiendo esa idea de que educación intercultural bilingüe es pobreza, es precariedad, son aulas construidas de madera o galpones, pisos de tierra. Estamos rompiendo ese concepto y estamos fortaleciendo la educación intercultural bilingüe, dotándole de infraestructura del siglo XXI, porque no tiene por qué ser distinta la educación intercultural bilingüe a la educación general en términos de infraestructura.
Esa infraestructura evidentemente se va organizando en función de las realidades territoriales. Es decir, nosotros estuvimos hace 2 semanas hablando con las comunidades indígenas en la zona de Zumbagua y decíamos que, claro, el ordenamiento territorial tiene que respetar también la geografía de cada territorio. Sería imposible tener unidades educativas de 500 o 1000 estudiantes cuando no hay la posibilidad de tener una adecuada movilidad, cuando estudiantes deberían recorrer 2, 3 horas. Entonces, en esos casos, evidentemente nosotros estamos desarrollando infraestructura especial que atiende precisamente a esa realidad geográfica, a esa realidad territorial, y todo esto lo estamos haciendo dialogando, conversando, hablando con las comunidades, pero las comunidades se dan cuenta de que tienen que dar un salto cualitativo, que ya no pueden seguir pensando que educación es cualquier dádiva que le da el Estado, sino que educación intercultural bilingüe es la que asume todo el desarrollo que se ha producido en materia educativa durante el siglo XXI, toda la cosmovisión que se tiene en las propias nacionalidades, y de esa manera se genera una sinergia que le permite a quienes estudian en estos establecimientos, les permite rescatar, valorar y potenciar sus identidades, pero además les permite una adecuada relación con el resto del mundo, porque no son poblaciones que van a estar aisladas o que van a ser no contactadas. Ellos tienen que prepararse para lo que es la era del conocimiento, para lo que es un mundo global en donde se puede aportar precisamente desde el conocimiento ancestral, y debemos comenzar a hablar de lo que se denomina diálogo de saberes. Ministro, y eso estamos haciendo en educación intercultural bilingüe. Ministro, de la mano de todas estas acciones del reordenamiento territorial va otra cosa muy importante, que es la reestructuración de la planta docente. Un tema que ya puso sobre el debate el presidente de la República en el último enlace. Él hablaba de que existe algo así como un déficit de 8.000 profesores, pero usted en la rueda de prensa y en la nota que veíamos decía que no es tanto un déficit, sino que están mal distribuidos los profesores. Bueno, primero que el presidente habló de un exceso de 8.000 docentes, porque efectivamente si consolidamos toda la planta, en este momento tenemos 140.000 docentes. Si es que tendríamos ya ordenada la oferta educativa, es decir, los establecimientos, el número de establecimientos adecuado, con plantas de docentes completas, lo que necesitaríamos son 133.000. Sin embargo, el que hoy tengamos exceso no significa que vayan a salir docentes, porque dado el crecimiento de la demanda educativa en el sistema público, al 2017 lo que tendremos es una necesidad de 166.000 docentes en total. Hoy la planta óptima es 133.000, en el 2017 166.000, es decir, 33.000 docentes más. ¿Cuánto crece cada año? Para hacer un balance, por ejemplo, entre el 2009, hasta el 2013 que estamos ahora, ¿cuánto está creciendo para que entendamos ese cálculo que hacemos al 2017? O sea, bueno, hay un crecimiento primero poblacional, que es el natural, pero hay un crecimiento que se produce por el tránsito de educación privada a la educación pública, y eso significa que en los próximos 4 años creceremos de alrededor de 3.600.000 alrededor de 4.200.000 estudiantes en el sistema público. Y esto es porque aumenta la confianza también en el sistema público. Aumenta la confianza. Este momento tenemos alrededor del 78% de los estudiantes en el sistema público. Al 2017 calculamos que estarán en el 85%. Pero entonces lo que estamos haciendo es una planificación integral del talento humano en el sistema público. Esa planificación integral implica la consolidación de la planta. Por eso en este año emprendimos 2 grandes tareas. La primera, una tarea de la jubilación voluntaria que se dio. 11.200 docentes salieron jubilados. Eso significa el 45% de la totalidad de jubilaciones de los últimos 7 años. También emprendimos un proceso muy intenso de convocatoria de concursos hasta el momento. O sea, fuera del concurso Quiero Ser Maestro, que está en marcha, hasta el momento ya tenemos alrededor de 9.000 maestros nuevos con nombramiento, y aspiramos que con Quiero Ser Maestro, que cerramos en diciembre, 16 de diciembre es la fecha, se incorporan entre 15 y 20.000 maestros más. Es decir, este año al menos habremos dado nombramiento a 25.000 docentes nuevos. Si es que no habría existido el proceso de jubilación, ya en la práctica los contratos habrían desaparecido. Y como parte de este proceso integral de gestión del talento humano, el próximo año se vienen 2 cosas importantísimas.
un reglamento de carrera, es decir, que el docente sepa cómo puede ascender, y un reglamento de categorización, es decir, en el mismo reglamento el capítulo de carrera del docente y de recategorización del docente. Ministro, brevemente y para finalizar, ¿cuál sería el papel de la Universidad de la Educación, que también arranca el próximo año, para estos procesos de recategorización y también para fortalecer la planta docente de lo que estamos hablando? En el proceso de recategorización, la universidad va a jugar un rol esencial porque vamos a tener programas de posgrado de especialización. Y entonces, el rol que va a jugar, además de la capacitación y la formación, es la readecuación o reasignación de la planta. Porque, por ejemplo, si tenemos muchos profesores de educación general básica, porque efectivamente tenemos un excedente de profesores ahí, pero tenemos un déficit de educación inicial, a estos profesores de educación general básica los vamos a especializar con cursos de posgrado en educación inicial, y entonces vamos a ir ordenando ya la planta docente. Pero además, el rol fundamental de la Universidad Nacional de Educación va a ser la formación inicial, es decir, las licenciaturas en educación inicial, educación general básica y educación especial. Con esto vamos a ir resolviendo la demanda futura, porque estos jóvenes se graduarán después de 4 años. Y no solo vamos a formar en la Universidad Nacional de Educación, sino que la Universidad Nacional de Educación tejerá una red con otras universidades que quieran asumir el programa de formación para, de esa manera, ya en el mediano plazo, ir satisfaciendo las necesidades del sistema, pero con docentes que tengan una formación de altísima calidad. La UNAE va a ser una universidad con estándares internacionales. Desde su nacimiento va a poder competir con cualquier universidad del mundo. Muchísimas gracias, ministro.